¿Cómo están? ¿Bien? Pónganse de pie, por favor, y como siempre vamos a orar. Padre, venimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Y Señor, estamos agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros. Como hoy, Padre, vamos a ver en su palabra lo que hiciste por nosotros, aún siendo pecadores. Y Padre, estamos agradecidos, sabemos que no podemos pagarte. Nada más debemos de alabarte y dar gloria y gracias a ti, Padre, por su fidelidad. Señor, háblanos a través de las Escrituras. Muéstranos, Padre, danos oídos para oír, Padre, ojos para ver. Danos entendimiento para entender. Que llegue hasta nuestro corazón, Padre, no nada más nuestra mente. Porque son verdades importantes y vitales. Te damos gracias, Padre, antemano. Te pido, Padre, que si hay alguien aquí quien no es salvo, te pido, Padre, por su salvación el día de hoy. Porque por cualquier cristiano que está luchando con su fe, que pueden salir de aquí instruidos y confirmados. Te damos gracias antemano en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron una vez más? Amén. Ahora tomamos asiento, hermanos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Ahora, abra sus Biblias en Romanos capítulo 4, por favor, y prende las luces del centro. Y vamos a comenzar nuestro estudio verso por verso en capítulo 4. Ahora, como nada más imaginar, si tú gastaste toda su vida haciendo algo en cierta manera, nada más para el fin de su vida encontrar que era una manera mucho mejor. Como si tú estabas haciendo todo mal toda su vida. Ahora, imagina gastando toda su vida tratando de ser justo delante de Dios, nada más para encontrar en el fin de su vida que hiciste mal. Hiciste una manera no agradable a Dios, que no ni agradaba a Dios. Y así fue el apóstol Pablo. Quería ser un hombre justo, era fariseo. Quería ser un hombre justo delante de Dios, guardando la ley, obedeciendo, tratando de agradar a Dios. Pero Pablo encontró que estuvieron haciéndolo mal. No estaba haciéndolo como Dios mandaba o como Dios quería. Estaba invirtiendo todo su esfuerzo. Era un hombre súper religioso, tratando de agradar a Dios con su vida. Nada más para encontrar que la manera era mal, no agradaba a Dios por nada lo que Pablo estaba haciendo. Y es vital que tú y yo sabemos cómo Dios justifica pecadores. Es vital que entendamos cómo Dios justifica pecadores. Porque no queremos gastar tiempo y años haciéndolo en una manera que no agrada a Dios. Dios no va a estar agradecido contigo si tú tratas en su propia manera a ser justo delante de Él. Él no va a decir, qué bonito esfuerzo que estás haciendo, qué bueno. No, para Dios es ofensivo. Cuando tratamos a justificarnos delante de Dios en nuestra propia manera, eso no agrada a Él. No va a decir Dios, felicidades, trataste. No, Dios va a decir, no, tienes que someterte a mi manera. No es tu manera, no es como tú crees o como tú quieres. Tienes que someter a mi manera. Pero muchas personas son ignorantes de la manera de Dios. No saben cómo Dios justifica pecadores. Por eso ellos tratan en su propia manera y no es agradable a Dios. En lo contrario, es ofensivo a Dios. Porque no estamos sometidos a la manera que Dios escogió. Amén, hermanos. Ahora, gracias a Dios, la Biblia nos dice claramente cómo Dios justifica pecadores. No tenemos que imaginar, no tenemos que adivinar, ¿se dice? Adivinar, no tenemos que ver cómo hacemos, como déjame ver la manera. La Biblia es muy clara, Dios habló claramente cómo Dios justifica pecadores. Por eso estoy agradecido con la Biblia, porque la Biblia me dice. No tengo que pensar o ver o calcular o buscar opiniones o consejos. La misma palabra nos dice cómo
un pecador puede ser justo delante de Dios. Es bien claro, bien escrito. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo va a decirnos que el hombre no es justificado por sus obras. No es lo que tú haces. Eso va muy en contra de nuestra naturaleza. El hombre no es justificado delante de Dios por tus obras. No es por lo que tú haces. Pero el hombre es justificado por su fe, lo que tú creas. No es por lo que tú haces. El hombre es justificado delante de Dios por lo que tú creas. ¿Cuántos dicen amén? No es por lo que tú haces, es por lo que tú creas. Vamos a ver eso en capítulo 4. También el apóstol Pablo va a usar dos hombres muy conocidos por los judíos porque eran creyentes en el Antiguo Testamento. Pablo quiere mostrar que esta doctrina de la justificación por fe no es nada nuevo. Y va a hablar de Abraham. Abraham era considerado el padre de la nación de Israel. Y va a usar a Abraham como ejemplo de la justificación por fe, no por obras. También va a mencionar el rey David. El rey David era considerado el más grande rey de la nación de Israel. Y el apóstol Pablo va a hablar de la justificación por fe, no por obras, usando Abraham y David para mostrarlos que no es algo nuevo, es algo ya escrito en el Antiguo Testamento. No es una nueva doctrina, es algo que Dios tenía ya establecido. Ahora vamos a ver lo que la palabra nos dice de la justificación. ¿Cómo el pecador puede ser justificado delante de Dios? Y vamos a ver 4 cosas y siempre quiero animarte a tomar notas. Eso te ayuda a aprender más. El que toma notas va a aprender más que el que no toma notas. ¿Okay? Eso es muy importante que tomamos notas para que aprendamos más de lo que estamos estudiando. Ahora, 4 cosas que vamos a ver acerca de la justificación. Número 1 es, o letra A, es no por obras. ¿Okay? La justificación no es por obras. No es por lo que tú haces. No es que tú vas a ganar la justificación porque estás viviendo una vida recta delante de Dios. No es por lo que tú haces y no es por tus obras. Primer punto, no es por tus obras. Ahora, porque si fue por obras, podemos gloriarnos, pues. Si la justificación llegó por obras, podemos glorificarnos como si fue de nuestro propio esfuerzo. Y nadie puede gloriarse delante de Dios. Amén. Nadie puede gloriarse delante de Dios. Pero vamos a ver eso en versículo 1 a 3, por favor, Raúl. Si leemos 1 a 3, por favor, en Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, dice, ¿qué halló Abraham? Abraham era el padre de la nación de Israel. Y dijo Pablo, ¿qué halló Abraham? Abraham halló algo y que es que el hombre no es justificado por obras. Abraham encontró eso, que el hombre no es justificado por obras. Lo que Abraham encontró. No es por mis hechos, sino por fe. El hombre es justificado por fe, no por obras, no por lo que tú haces. Las Escrituras nos dice que Abraham creyó Abraham a Dios y le fue, ¿qué dice? Contado por justicia, contado. Y la historia está en Génesis capítulo 15. Cuando las Escrituras nos dicen que Abraham era 75 años.
Su esposa, Sara, tenía 65. Y dice que Sara era estéril, que no podía tener hijos. Y Abraham quería hijos, pero no podía. Su esposa era estéril. Pero dice la escritura en Génesis 15 que Dios llevó a Abraham afuera de la tienda, de su tienda, y mostró él las estrellas del cielo. Y dijo Dios a Abraham, Abraham, cuenta las estrellas del cielo si puedes. Obviamente no podía contarlos, eran miles y miles y miles de estrellas, pero Dios dijo a Abraham, así va a ser sus descendientes, como las estrellas del cielo. Y dice que Abraham creyó a Dios, creyó la promesa de Dios, es promesa. Una vez más, Abraham tenía 65 años, 75, su esposa 65, era estéril, pero dice que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, contado. No dice que Abraham era un hombre justo por su forma de vivir, no dice eso. Dice que fue declarado como justo por su fe. Puesto la justicia en su cuenta, contado por justicia su fe. Es como si tú abras su cuenta del banco en pesos y tienes 1,000 pesos o 2,000, lo que sea. Es tu dinero en el banco. Pero un día vas a su aplicación, abras su cuenta y encuentras millones y millones de pesos en su cuenta. Y tú dices, pues este dinero no es mío. Pero el dinero fue puesto en tu cuenta por alguien más. Y ya el dinero ahora es tuyo. ¿Cómo vas a sentir tú, hermano, que encuentras millones y millones de pesos en tu cuenta? Bien feliz, ¿no? Bien gozoso, ¿no? Pues ahí dice lo que el Señor ha hecho por nosotros. El momento que tú creíste en Jesucristo, en su vida recta que Él vivió, y su muerte sobre la cruz de Calvario por tus pecados, Dios declaró a ti justo, 100% justo por su fe. No por lo que haces, por lo que creas, nada más. Tú creíste en Él, tú confiaste en Él y tú recibiste la justicia de Jesús en su cuenta. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que tú estás viviendo una vida justa. No tiene nada que ver con eso. Dice que eres declarado o contado por justicia tu fe. Aún que tú no estás viviendo una vida justa, aunque no estás viviendo una vida recta, Dios declaró a ti justo por tu fe. Amén. La justicia de Jesucristo fue puesto en su cuenta. No puedes añadir a eso, porque no podemos añadir nada a la justicia de Jesús. No puedes ser más justo que Él. Amén. Él vivió una vida justa y eso fue dado a ti por tu fe. No por lo que haces o lo que no haces, es por lo que creas. Tú recibiste la justicia de Jesús en su cuenta. Pero gracias a Dios, Él no va a dejarnos así. Cuando tú recibiste a Cristo, ya recibiste el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo ahora mora en ti. Y ya comienza un proceso que Dios está transformándote más y más a la imagen de Jesucristo. Es un proceso largo, ¿verdad? ¿Verdad, esposos? ¿Esposas? Es un proceso largo que nunca va a terminar hasta el día que tú mueres. Dios está cambiándote más y más y más a la imagen de Jesucristo. Por el Espíritu Santo que mora en ti. La santificación es un proceso. Hay unas personas que son más piadosos que otros.
Hay unos cristianos que son carnales, que no han crecido mucho, que tienen años y años caminando en la fe, nacidos de nuevo, pero no han crecido mucho. Son cristianos carnales, que veas que no hay mucho cambio, no hay mucha transformación. Son salvos por la gracia de Dios, pero no miramos mucho santidad. No miramos una vida piadosa, una vida que ama a Dios, que busca a Dios, que hay una rectitud y una pasión por Dios. Son cristianos carnales. Este nivel de santificación unos son más santificados, otros son menos. Es un proceso. Amén. Pero la justificación no es un proceso. Es dado a ti el momento que tú creíste en Jesucristo. No depende en lo que tú haces o no haces. No depende en si lees tu Biblia o no lees tu Biblia. No depende si vas a la iglesia o no vas a la iglesia. Tú eres declarado justo no por obras, sino por tu fe, igual como Abraham. Amén. Es dado a ti una sola vez, para siempre. Yo tengo caminando con Cristo como 38 años creo. Pero yo no soy más justificado delante de Dios que un cristiano que recibió a Cristo hoy en el primer servicio. Esta persona es igual justificado delante de Dios que yo y que tú y que cualquier persona. Igual que Billy Graham o Chuck Smith o el apóstol Pablo. Somos declarados justos por fe porque ¿qué halló Abraham? Que no es por obras. Dios justificó a Abraham por su fe. Porque él creyó la promesa de Dios. Amén, hermanos. Él no dudaba. Cuando Dios dijo a ti que tú estás justificado por fe, no tienes que dudar. Y tú dices, pues ¿cómo? No tiene sentido verme, soy pecador. No duda la promesa de Dios. Dios cumple su promesa. Amén. Y si Dios declaró a ti justo delante de Él, eres justo delante de Él. Pero no me siento justo, no me siento recto. Dios declaró a ti, fue puesto en tu cuenta. Amén. Me encanta eso. Es la doctrina más chido que hay. Justificación por fe. Pero versículo 2, mira lo que dice. Versículo 2 dice así. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Tiene de qué gloriarse. Si la persona puede ser justificada por obras, por lo que hacen, pues ya pueden gloriarse. Ya pueden decir, es por mí, hermano. Mira lo que yo hago, mira mi santidad, mira mi entrego a Dios. Mira cuántas horas leo la Biblia, cuántas horas pasa en oración. Y es por lo que uno puede gloriarse delante de Dios. Si es por obras, tú puedes gloriarse porque tú lograste algo. Pero como somos declarados justos por fe, no hay espacio para gloriarse. No hay lugar. Porque la verdad es que todos somos pecadores y todos somos salvos por la gracia de Dios. Amén. No hay lugar para gloriarnos. Todos somos pecadores y todos somos salvos por la gracia de Dios. ¿Quién recibe la gloria y la honra en este caso? Pues Dios, ¿verdad? La gloria y la honra va a Dios. No a ningún ser humano, no a mí ni a ustedes, a nadie, solamente a Dios. Cuando llegó a Jesús, tenía un amigo que llegó a Cristo igual tiempo que yo. Y nosotros crecimos juntos en la calle, en la misma calle. Comenzamos con marihuana, después con ácido en la lengua, después con PCP, después inyectando cocaína. Y los dos llegaron a Jesús juntos. Y un día estaba sentado al lado de él y yo miro a mi amigo Jimmy. Y yo digo, Jimmy, no puedo creer que tú vas a ir al cielo. Y él me miró y dijo, tampoco puedo creer que tú vas a ir al cielo. Y los dos comenzamos a mirar arriba y comenzamos a alabar al Señor.
Decimos, Señor, gracias, porque es por tu gracia. No es que yo merezco algo. No es por mis obras. No puedo gloriarme. Yo llego a la iglesia inyectando cocaína el mismo día que recibió Cristo. Es por la gloria de Dios, ¿no, hermanos? Si alguien va a gloriar en Él. No en ti, no que tú lograste o lo que tú hiciste. No hay lugar para gloriarnos. Y sabe que, hermano, si tú puedes ganar la salvación, pues ya no es por gracia. Es deuda que Dios debe algo a ti. Porque mira, versículo 4 y 5 dice, léelo, Raúl, 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora dice que si tú puedes ganar la salvación, pues ya no es por gracia, es deuda. No es por gracia. No es un favor no merecido. Es por deuda. Ahora Dios debe algo a ti. Porque tú ganaste su salvación con obras y ahora Dios debe la salvación a ti. ¿Tú crees que Dios es deudor? ¿Qué merece tú y yo, hermanos? Merecimos el infierno. Porque somos pecadores. Amén. Pero si yo puedo ganar la salvación, pues Dios debe algo a mí. Y Dios no es deudor. Dios no debe nada a mí. Amén. Dios da gratuitamente salvación al que quiere recibirlo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios ofrece a la raza humana como un regalo. Hay personas que gastan toda su vida tratando de ser justos delante de Dios por sus obras, por su buen comportamiento, por su asistencia en la iglesia, por su entrega, por su lectura bíblica. Leen y tratan, voy a agradar a Dios, voy a ganar mi salvación y justificarme por mis obras. Y tratan y es muy frustrante. Súper frustrante. Yo tengo una imagen del apóstol Pablo, que en verdad era fariseo de fariseos, era hombre que buscaba en la ley la justicia y hasta persiguió la iglesia cristiana pensando que él estaba haciendo un favor a Dios. Y tratando, yo tengo la imagen de una montaña y varias gente subiendo la montaña de la justicia por uno mismo. Y yo puedo imaginar Pablo pasando toda la gente y cuando subió la montaña encontró que era vacío y hueco. No encontraba lo que él estaba buscando, porque Dios no honra eso. Dios no va a honrar tu fuerza humana. Alguien me dijo, Cristóbal, los testigos de Jehová que van puerta por puerta y mira cómo el esfuerzo que hacen. Dios tiene que honrar eso. No, Dios no va a honrar eso. No va a honrarlo. Porque es ofensivo a Dios. Es ofensivo. Porque si el ser humano puede ganar la salvación por obras, Cristo no tiene que morir. ¿De acuerdo? Pero Cristo murió por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo porque no era otra manera. Cuando Jesús dijo, Padre, si hay otra manera para salvar la raza humana, hazlo. ¿Y qué dijo? El Padre quedó en silencio porque Jesús tiene que tomar la copa de la ira de Dios en doble porción. ¿De acuerdo? Jesús tomó la ira de Dios por nosotros. Ahora es ofensivo a decir, hermano, felicidades porque sigues tratando. Con todos sus esfuerzos, Dios va a honrar eso. No, Dios va a decir, es una abominación. Es una abominación. Porque no es por tus obras. No es por lo que tú haces. Tienes que creer en lo que mi Hijo hizo por ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios no va a honrarlo. Es algo ofensivo. Pero en muchas iglesias también la iglesia cristiana está culpable de eso. Porque muchas veces la iglesia cristiana predica morales. Pórtate bien, arregla cuentas y mucha de la predicación no es el evangelio verdadero.
No es Cristo crucificado por tus pecados, es lo que tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios. Y por eso está como tirando a la iglesia y mucho está tratando de agradar a Dios y no es así, no es el evangelio. ¿Están de acuerdo? El evangelio es Cristo crucificado por tus pecados. Y que tú no mereces salvación y no puedes ganarlo. Tienes que creer en Dios, quien justifica al pecador por su fe, no por obras. Pero hay gente que son rebeldes, es un tipo de rebeldía. Tú dices, pues hermano, son celosos por Dios. Pero quiere decir una cosa, son rebeldes en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren someter a la manera que Dios escogió. Dios escogió una manera. Y el ser humano tiene que someter a la manera que Dios escogió. Pero ¿sabe por qué muchos no hacen? Porque no saben. No saben cómo Dios justifica pecadores. Nunca fueron instruidos en la gracia de Dios. Van a la iglesia, escuchan sermones que tú eres rebelde, que tú tienes que arrepentir, que tú tienes que... Y todo es como golpeando a las ovejas y no enseñándolos la gracia de Dios. Y la gente no sabe. Muchos cuando escuchan de la gracia de Dios dicen, no hombre, yo fui a la iglesia por años y no sabía eso. Yo pensaba que es por mi esfuerzo. Yo pensaba que es por mi entrego. Yo creo que es por mi disciplina y lo que hago. Y tenemos que decir, no es por nada que tú haces. ¿Qué halló Abraham? Que Dios justifica al pecador no por tus obras, sino por tu fe. Porque él creó Dios y fue contado como justicia. Así es como Dios justifica al pecador. Ahora, tú dices, pues Cristóbal, ¿qué pasó si son celosos por Dios? Mira, vamos conmigo en Romanos 10. Romanos 10, vamos a ver lo que Pablo dijo en Romanos 10 acerca de su propia nación Israel. Romanos 10, versículo 1, dice así. Pablo dijo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, ¿qué es? Es para salvación, que sean salvos. Porque yo les doy testimonio de que tienes celo por Dios. ¿Pero qué dice? Pero no conforme a qué? A ciencia. No conforme a entendimiento. No entienden. Hermanos, quiero decirte que hay un mundo de personas que no entienden cómo Dios justifica a pecadores. Y es por eso siguen tratando en sus propias fuerzas. Y necesita gente como tú y como yo, que tenemos que llevar el mensaje a ellos. Para que ellos entiendan cómo Dios justifica al pecador. Se llaman las buenas nuevas. Amén. Y tú y yo tenemos que compartir el evangelio. Porque la gente está en ignorancia. Piensan, porque voy a la iglesia, soy salvo. Porque soy religioso. Otro día hice una entrevista con el presidente Donald Trump, el expresidente. Y preguntaron a él si él cree en el cielo. Y dijo, claro, creo en el cielo. ¿Cómo no? Y dijo, y si haces cosas buenas, vas al cielo. Y si haces cosas malas, vas al infierno. ¿Eso es el evangelio, hermanos? El evangelio es lo contrario. El evangelio es que tú no eres bueno. Que tú eres pecador. Que tú no puedes ganar el cielo con sus esfuerzos o que tú necesitas a Cristo, el Salvador del mundo. Quien vino para quitar el pecado del mundo por su sacrificio sobre la cruz de Calvario. Jesús resucitó al tercer día por su justificación. Dios no dijo, pórtate bien, como dijo Trump, pórtate bien y si es bueno vas a ir al cielo. Eso no es el evangelio. Es la filosofía humana, pero no es el evangelio. El evangelio es lo contrario. El evangelio es que no es por obras. ¿Qué halló Abraham? Que Dios justifica el pecador por tu fe. Porque él creó Dios y fue contado por justicia. Su fe. Porque si es por obras, alguien puede gloriarse. Y decir, fíjate lo que yo hizo. O lo que yo hago. Y si es por obras, no es por gracia. Y Dios no es deudor a nadie.
Dios da la salvación gratuitamente. Si tú quieres recibirlo, es tuyo. Si no quieres, vas a perder su alma. En una clase, un maestro quitó su reloj y dijo a la clase, así dijo él, era un reloj muy buena, y dijo, ¿quién quiere mi reloj? Y todos los alumnos mirándolo como, no creían, ¿no? Y dijo, ¿quién quiere mi reloj? Y un alumno atrás dijo, pues yo quiero. Y dijo, pásale. Y dio su reloj y dijo, así es la salvación. Así es. Dios está ofreciendo salvación a cualquier ser humano que quiera recibirlo. Pero tú dices, no puede ser tan fácil, tengo que ganarlo con mi asistencia a la iglesia, con mi ofrenda, con mi servicio. Tengo que ganarlo con una vida moral, tengo que cambiar mi estilo de vida y después tal vez Dios va a aceptarme. Y no es así, la salvación es así. ¿Quién quiere mi reloj? Yo no estoy dando mi reloj, ¿ah? Brother, te vio, brother, que casi lanzaste. Una vez yo hice esa ilustración en la iglesia y alguien dijo que sí y dio mi reloj. Fue la última vez que hizo eso. Pero entiendes la idea, ¿no? Así es la salvación. Pero algunos piensan que todos los alumnos mirando como no creía. Y uno atrás dijo, pues yo, ven por ella. Y dijo el maestro, así es la salvación. Así es. Es un regalo. Es por gracia. No por lo que hacemos. Pero fíjate, seguimos en Romanos 10, ¿no? No termino leyendo, ¿verdad? Dice, versículo 2, Romanos 10, 2. Porque yo les doy testimonio de que tienes celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando, ¿qué dice? Establecer, ¿cuál? La suya. Son ignorantes de la manera de Dios y siguen tratando de establecer lo suya. ¿Tú crees que Dios va a aceptar lo suyo? ¿Crees que Dios va a decir, felicidades, trataste y pásale por su buen esfuerzo? No, Dios va a decir, no. Hay una manera para entrar. Y si tú puedes hacerlo por tus propias obras, Cristo no tenía que morir. Pero Dios derramó su ira sobre su propio Hijo. Y Jesús fue hecho una maldición. El Hijo de Dios fue colgado por 6 largas horas. 3 horas era oscuro. De 12 a 3, todo era oscuro por 3 horas. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿qué dijo? ¿Por qué me has desamparado? Porque Dios mismo castigó a su Hijo. Ahora, si tú llegas y dices, yo fui a la iglesia 3 veces por la semana, leo mi Biblia diario, fui una buena persona, robó de los ricos y dio a los pobres. ¿Puedo entrar? Y Dios va a decir, ofensivo. Aquí está mi hijo. Pero si tú llegas y dices, confía en Él, totalmente en Él. Creo que Cristo murió por mí y resucitó al 3er día por mi justificación. Mi fe está en Él. Y Dios va a decir, pásale, entra al reino de los cielos. Dice versículo 3, fíjate, lo dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya, no se han, ¿qué dice? No se han sujetado a la justicia de Dios. No están sujetados. Tú y yo tenemos que someternos a la manera que Dios escogió. ¿Hay una manera mejor que lo que Dios escogió? Imagínense si Dios dio tratar. Hombre, ¿cómo terminamos? Fracasos. Tú y yo fallamos a Dios diario, ¿cierto o no? Creo que todos llegamos a la iglesia fallando a Dios mínimo 3, 4 veces en camino para acá. ¿Cierto o no? Imagina si era por tu buen comportamiento. No hay una manera mejor de lo que Dios estableció. Pero hay unos que no quieren someter a la manera que Dios estableció. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es ¿qué? Cristo, hermanos, porque el fin de la ley es Cristo. Ese fue el diseño y el propósito de la ley, es llevarte a Cristo.
Y Cristo es el fin de la ley. La ley cumplió su propósito cuando tú llegaste a Cristo. Él es el fin de la ley. Amén. Pero hay unos que siguen tratando de establecer su propia justicia. Pero Dios escogió a justificar pecadores por su fe. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios, que Dios mismo dio un regalo. No puedes ganarlo y no mereces. Es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Si tú tienes que pagar por la salvación, ya no es regalo. Ayer celebramos los 15 años de Yaeli. Y personas obviamente dio regalos a la muchacha. Pero si él fue a la puerta, a la salida, y dijeron, hermano, ¿cuánto pagaste por mi regalo? Y él comenzó a darnos el dinero de nuevo, ya no es regalo. ¿Cierto o no? No es regalo, él está pagándonos. Ya no es regalo. Un regalo es algo que damos gratuitamente a la persona. Pero si tú tratas de ganar su salvación o pagar por ella, pues ya no es regalo. Es lo que Dios debe a ti. Y la Biblia es muy claro que la salvación es un don gratis. Que nadie merece y nadie puede pagarlo y nadie puede ganarlo. ¿No es eso bonito, hermanos? Para mí es la mejor noticia que hay. Es un regalo de Dios, parte de Dios. ¿No es Dios bueno? ¿Cómo no debemos de amarlo? ¿Cómo no debemos de servir a Dios? De un corazón lleno de agradecimiento. Dios ama al dador alegre, ¿no? Que da su vida a Dios alegremente. Porque eres lleno de agradecimiento. No para pagarlo. Dios no va a aceptar eso. Pero Dios sí va a aceptar a alguien que quiere servir a Dios alegremente. Lleno de agradecimiento por Dios, a Dios. Ahora, vamos a terminar con estos últimos versículos. Porque ahora Pablo va a usar lo que dijo el rey David como para ilustrar este hecho. Y Abraham era el padre de los judíos. Y él mismo halló que la salvación no es por obras, es por fe. Amén. Y él encontró eso antes que llegó la circuncisión. Y antes que llegó la ley de Moisés, Abraham halló una cosa importante, que el hombre es justificado por fe, no por obras. Y David reconfirmó eso en Salmos 32. Pero vamos a leer versículos 6 a 8 para ver lo que dice. Dice versículo 6, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Cómo? David llamó eso la bienaventurada. ¿Cuál es la bienaventurada? Pues el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. Y David mencionó eso. Cuando él dijo, versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David mismo habló, hermanos, de esta bienaventurada. De un hombre quien Dios dice sus pecados son perdonados. El hombre quien Dios dijo sus pecados son cubiertos. El hombre quien dice no inculpa pecado. David dijo la bienaventuranza de este hombre que Dios justificó sin obras, solo por su fe. Si alguien sabía de la bienaventuranza, es David. Porque David sabía cómo se siente cuando sus pecados están perdonados. David cometió pecados muy graves.
Nosotros sabemos lo que pasó con Betsabé, ¿recuerdas? Cuando David fue a su techo y vio a Betsabé bañando, y dice que él codició a ella, no era su esposa, ella era casada. Y cuando él preguntó, ¿quién es ella? Dijeron, ella es la esposa. ¿Cómo se llama el hombre? ¿Alguien recuerda ese hombre? Es la esposa, fíjate, es la esposa, como avisándolo. David, tranquilo, ella es la esposa de ¿quién más? Urías. ¿Qué dijo David? Tráemelo. Su esposo estaba en la batalla con Joab. Tráemela. Y David costó con ella. Codició ella, cometió adulterio. Y cuando David sabía que ella estaba embarazada, ¿qué dijo David? Mándame Urías para que él pueda llegar aquí y dormir con su esposa. Y voy a tapar mi pecado. Pero cuando él llegó, comió con David, pero él dijo, ¿cómo voy a ir a acostar con mi esposa cuando mi jefe está en el campo ahí y el arca del pacto está ahí? Yo no voy a ir a mi casa y dormir con mi esposa. Tenía más integridad que David. Y aún David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún David pecó. David dijo, pues voy a emborracharlo. Ya que está bien borracho, obviamente iba a ir con su esposa. Y lo mismo pasó. Durmió enfrente de la puerta de David con los siervos de David. David, ¿de qué onda? ¿No fuiste con su esposa? Y dijo, no puedo. Mi jefe está en el campo. El arca del pacto está en el campo. Yo no voy a pecar contra Dios y ir a dormir con mi esposa. ¿Qué hizo David? Mandó una nota, ¿recuerdas? A Joab, con su propia mano de Usías. Y dijo, lleva la carta. Y dijo a Joab, acérquete al muro. Ponga él enfrente. Cuando salgan tirando flechas, que va a hacerlo, córrele y déjalo a morir. Y David mató a él. Mató al esposo de alguien más. Si alguien fue perdonado, fue David. Si alguien sabía de la bienaventurada, fue David. Porque su pecado fue movido. Su pecado fue cubierto. Y Dios perdonó a David. Y David sabía de la bienaventurada. Dijo David, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado en mi cuenta, pero Dios puso a justicia mejor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, hermano, cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios ama a ti y cuánto Dios ama a mí. Que Él dio su Hijo Jesús para morir por nosotros. Amén, hermanos. ¿No debemos de amarlo? ¿No debemos de vivir por Cristo? ¿No debemos de entregar nuestro corazón a Dios? Si Él ha hecho tanto por mí, es natural que debo de amarlo. Es natural que debemos de tener un corazón agradecido. Amén. Porque Dios es tan bueno con nosotros. ¿Cómo vamos a ser cristianos carnales? ¿Cómo vamos a ser cristianos tibios? ¿Cómo vamos a ser cristianos con un pie en el Evangelio y el otro pie en el mundo? ¿Cómo vamos a ser cristianos que ni queremos congregarnos, ni queremos leer la Biblia, ni queremos alabar a Dios? No es para ganar su salvación, es porque tenemos salvación. Amén. Y también, si tú estás aquí, hermano, y también quiero pues animarte, entrégate al Señor, por favor. Cristiano, no hay nadie quien va a amarte más que Él. Nadie. No hay nadie quien va a hacer más por ti de lo que Él ha hecho por ti. Nadie. Nadie ama a ti como Cristo. Nadie va a hacer más por ti que Cristo. Y quiero animarte a vivir por Él. Vivir por Él. Crecer en tu caminar con Dios, hermano. No sea un cristiano tibio ni frío. Entrégate a Dios. Busca a Dios.
crecer en tu fe. No sea un cristiano que es fluctuante. Que entras, no entras, que tienes años así. Hermano, entrégate a Dios. Busca a Dios, ama a Dios, servir a Dios. De un corazón lleno de alegría. De un corazón lleno de agradecimiento. No por fuerza, no porque alguien está manipulándote. Dios ama el dador alegre. Por eso no queremos manipular a gente. Queremos que tú amas a Dios. Que tú conoces a Dios. Que tú estás agradecido con Dios. Es lo que deseamos. Porque hay mucha gente afuera que no conoce a Él. Y nosotros sí. Son ignorantes de la justicia de Dios. Ellos no saben cómo justificar delante de Él. Tú y yo ya sabemos. Tenemos que llevar esa palabra fuera de la iglesia. Tenemos que compartirlo con personas que no conocen la verdad. Son ignorantes de la justicia de Dios. Y no han sometido porque no saben cómo es. Y la iglesia cristiana es culpable. Porque a veces no enseñamos la gracia de Dios, enseñamos la ley. ¿Qué hace la ley? La ley condena. Pero la gracia de Dios salva. Y si tú estás aquí, no sé si tú has recibido el perdón del pecado. No sé si has recibido a Jesús como su Señor y Salvador. No sé. No sé si tú has experimentado la bienaventuranza que David habló. No sé si tú has experimentado ese perdón del pecado. Cuando David dijo, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Hermano, ¿ha tenido sus pecados perdonados? ¿A cuyos pecados son cubiertos? ¿Ha tenido sus pecados cubiertos, hermano? Por la gracia de Dios. Cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Has recibido a Cristo? ¿Has sido perdonado, hermano? No sé si alguien aquí y nunca ha sido perdonado y no sabes si tú has recibido el perdón de Dios. No sabes si tú has confiado en Cristo o no. Quiero animarte, no gasta toda su vida tratando a justificarte delante de Dios en tu propia fuerza. No tratar eso. Mejor sométete a Dios. Sométete al camino de Dios y la manera de Dios. Amén. Porque si tratas en sus propias fuerzas, ¿qué vas a hacer cuando paras delante de Dios? ¿Qué vas a decir? Cuando ya no hay esperanza. Cada rodilla dice que va a doblar y cada lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Amén. Pero por unos va a ser tarde. Y no olvides, no puedes ganártelo y no lo mereces. Tienes que recibirlo por fe. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús. Gracias por esos 8 versículos de Romanos 4. Podemos ver que la justificación no es por obras. No es por obras. Es lo que Abraham halló, encontró. Cuando él creyó su promesa, aunque parecía que no podía ser, él creyó en tu promesa. Él confiaba en ti. Señor, ayúdanos a creer en la promesa que somos perdonados de todos nuestros pecados.
aunque no parece. Tenemos que creer tu promesa, que tú justificas al pecador por su fe. Gracias, Señor. Que si no fuera por fe podemos gloriarnos como si fuera por nuestras obras o acciones. Y no es así. No podemos gloriarnos delante de ti, Padre. Y Señor, si es por obras, pues ya no es de gracia. Sabemos que la salvación es por gracia. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste por nosotros.